¿qué tal a todos y a todas? Soy Renata Bregaglio y voy a estar a cargo de este módulo sobre estándares del sistema interamericano y personas con discapacidad. Este módulo viene acompañado de una presentación en PowerPoint que les pido por favor tengan a la mano para poder complementar las ideas que se van a plantear en este video. La presentación de hoy está estructurada en dos grandes bloques. En un primer bloque vamos a estudiar la regulación normativa de los derechos de las personas con discapacidad en el sistema interamericano y en un segundo bloque vamos a conocer la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana en relación con los derechos de las personas con discapacidad. En este segundo bloque distinguiremos a su vez en dos periodos: el periodo pre-convención de Naciones Unidas, que entra en vigor en mayo del 2008, y el periodo post-convención. Y la idea también es poder ver un poco cómo hubiera cambiado el razonamiento de los órganos a la luz de los estándares que la Convención de Naciones Unidas plantea. Entonces, empecemos con lo primero, que es la regulación normativa de los derechos de las personas con discapacidad. Aquí habría que decir que, si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos no reconoce de manera expresa una regulación sobre los derechos de las personas con discapacidad, el sistema interamericano es un sistema que desde muy temprano relevó esta preocupación, relevó la preocupación acerca de los derechos de las personas con discapacidad, y en 1988, en el protocolo adicional a la Convención de Personas con Discapacidad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, se incorporó una norma, que es el artículo 18, referido a los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, esta norma también hay que leerla en su contexto. Esta es una norma que desde su título ya nos dice que está inserta no completamente alineada a lo que hoy en día entendemos como el modelo social de la discapacidad, sino que más bien está bastante alineada al modelo predecesor, que sería el modelo médico de la discapacidad. Y entonces, si vemos el título nos dice mucho. Nos dice que el artículo 18 está referido a la protección de los minusválidos. Un primer elemento de análisis ahí es sin duda la palabra minusválida, que etimológicamente significa las personas de menos valor o que no puede valerse por sí misma. Y esto sin duda se aleja bastante de una consideración de la discapacidad en donde es la persona la que enfrenta una serie de barreras que le impiden ejercer derechos. Es decir, la persona por sí misma no carece de valor, la persona es un ser humano con la misma dignidad que el resto de personas, y si alguna dificultad tiene esta persona para vivir bien, es porque la sociedad le impone una serie de barreras que interactúan con su deficiencia y la ponen en una situación de discapacidad. Por lo tanto, desde el término nomás, ya tenemos una gran diferencia. Y esta además se ve confirmada con el primer párrafo de la norma del artículo 18, que señala que son personas con discapacidad aquellas que están afectadas por una disminución de sus capacidades físicas o mentales, ¿no? Entonces, se confirma esta idea de que es la persona la que tiene la discapacidad, la que está afectada, la que tiene una afección, ¿no? En algunos momentos también la jurisprudencia va a usar el término padece una discapacidad. Y esto, como les digo, sin duda genera un alineamiento con el modelo médico que aterriza la discapacidad en la persona y no en la sociedad. Esta comprensión de la discapacidad tiene como correlato todo lo otro que se ve en la norma, que es que sea una norma de protección. No es una norma de reivindicación de derechos de las personas con discapacidad. No es una norma que, partiendo de la identificación de barreras, dice, bueno, entonces vamos a trabajar para derribarlas y lograr la plena inclusión. Es una norma que dice, bueno, la persona con discapacidad tiene problemas para valerse por sí misma, por lo tanto, demos medidas de protección. Generemos programas de empleo para que las personas puedan trabajar según sus capacidades. Brindemos programas de formación especial a las familias para que puedan convivir adecuadamente con las personas con discapacidad. Entonces, es una norma que tiene un corte muy asistencialista y que se complementa con otra norma del Protocolo de San Salvador, que es el artículo 13.3e, que también tienen en el PowerPoint, referido a la necesidad de adoptar programas de educación especial. La educación especial entra en abierta contradicción con el artículo 24 de la Convención de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que establece la necesidad de que los programas educativos sean programas de educación inclusiva. De nuevo, el Protocolo de San Salvador hay que entenderlo en su contexto. Estamos hablando del año 1988, pero no por ello
debemos dejar de advertir que es una norma asentada en el modelo médico de la discapacidad y que eso genera dos claras consecuencias. Un modelo segregacionista que apuesta por decir, bueno, sí, tienen derechos pero distintos a los nuestros, en espacios distintos a los nuestros, y un modelo asistencialista, en donde se asume que la persona con discapacidad tendrá dificultades para vivir y esas dificultades no se superan a través de la eliminación de barreras para el ejercicio de derechos, sino que se superan a través de programas especiales de protección. En el año 1999, 10 años después del Protocolo de San Salvador, pero también más o menos 10 años antes de la Convención de Naciones Unidas, se adopta la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Es la primera convención en materia de discapacidad, es predecesora de la Convención de Naciones Unidas. Por el momento en el que se adopta, no podríamos ubicarla en el mismo paradigma que el Protocolo de San Salvador. No es una convención representativa del modelo médico de la discapacidad, pero por el momento en el que se adopta tampoco es una convención representativa del modelo social de la discapacidad, es una convención que transita entre ambos modelos. Y esto se ve claramente en el artículo 1.1 de la Convención Interamericana, que ustedes también tienen en la presentación de PowerPoint, donde se define la discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial que limita la capacidad para ejercer una o más actividades esenciales y que puede verse agravada por el contexto económico o social. Es una convención que está cerca al modelo social, que toma elementos del modelo social. Sin duda, la referencia a la deficiencia o esta idea de que el contexto causa o agrava la discapacidad son elementos de la definición de discapacidad del modelo social, planteando la discapacidad como un elemento extrínseco de la persona. Pero esta idea de que la deficiencia limita la capacidad de ejercer una o más actividades de la vida diaria, es decir, limita la capacidad de ejercer uno o más derechos, es una idea también muy del modelo médico, de que la discapacidad al final del día está en la persona. Entonces, hay un esfuerzo por conceptualizar la discapacidad a partir de la deficiencia, pero lamentablemente no termina de dar el salto y no aparece en la definición de discapacidad el término barreras. Nos quedamos en la deficiencia y parece que al final del día es la misma deficiencia la que imposibilita que la persona con discapacidad se incluya. La convención tiene otras normas que son mucho más médicas incluso que esta, ¿no? El artículo 1.2c, que también tienen en la presentación de PowerPoint, habla sobre la interdicción y establece que en determinados casos, si es que la interdicción es apropiada para el bienestar de la persona, no es causal de discriminación. Entonces, ¿hay un acercamiento al modelo social? Podríamos decir que sí, porque por lo menos se advierte que no toda interdicción es buena, pero no terminamos de salir de ese modelo porque estamos permitiendo ciertos supuestos de interdicción. Y esto está en contradicción con el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas de Personas con Discapacidad, que reconoce la igualdad de capacidad jurídica plena para todas las personas con discapacidad, de la misma forma que para personas que no están en una situación de discapacidad, y establece la necesidad de implementar un sistema de apoyos y salvaguardias. Como parte de el desarrollo que ha tenido este artículo 12, se ha establecido la necesidad de eliminar regímenes de interdicción o incapacitación civil. Y en países, por ejemplo, como el mío o en Perú, hoy por hoy no es posible plantear una interdicción por motivo de discapacidad porque nuestro Código Civil eliminó la interdicción por discapacidad en el año 2018, justamente en cumplimiento de esta norma. Ejercicios similares se han dado más recientemente en Colombia y con anterioridad en Costa Rica y en Argentina. Entonces, es claro que el mensaje de la Convención de Naciones Unidas es: debe eliminarse la interdicción o la incapacidad civil, y también es claro que la Convención Interamericana del 99 no va a decir todas las interdicciones están bien, pero sí va a aceptar que algunas pueden ser válidas si buscan el bienestar de la persona. Y sobre esto, lo que el modelo social diría es que el bienestar de la persona o lo que es mejor para la persona no es lo que yo, tercero, puedo creer que es mejor para la persona, que es lo que se conoce como lo que se funda en el mejor interés de la persona, sino que lo que es mejor para la persona y lo que debe traducirse en su bienestar es lo que la propia persona quiere, que es lo que se conoce como un modelo de respeto de las preferencias y voluntad de la persona. Dado que la interdicción siempre es una sustitución de la voluntad,
no podemos derivar de allí que hay interdicciones buenas e interdicciones malas. Todas las interdicciones son sustitución de la voluntad y por lo tanto, dice la Convención de Naciones Unidas en su artículo 12, hoy por hoy, esto debe ser eliminado, que no era lo que se manifestaba en la Convención Interamericana del 99. Ahora bien, ¿hay cosas positivas en la Convención Interamericana? Yo creo que sí. Por ejemplo, el artículo 1.2a, que también está en la presentación de PowerPoint. La Convención de Naciones Unidas habla de la prohibición de discriminación por motivo de discapacidad. Y este fraseo es positivo porque el término motivo de discapacidad permite englobar o incorporar muchas otras cosas, además de una discriminación a una persona con discapacidad actual. Pero me parece que esta norma se complementa muy bien con justamente el artículo 1.2a de la Convención Interamericana, que nos dice que debemos entender la discriminación por discapacidad no solo como la discriminación a una persona con discapacidad o basada en la discapacidad de una persona, sino también aquella que esté basada en un antecedente de discapacidad, en una consecuencia de discapacidad anterior o en una percepción de discapacidad presente o pasada. Entonces, no digo que esta disposición sea más amplia o sea mejor que la de Naciones Unidas, lo que digo es que creo que ambas se complementan muy bien y se permite una muy buena interpretación conjunta de ellas. La Convención Interamericana de Discapacidad no habilitó la competencia contenciosa de la Comisión y de la Corte. Es decir, ni Comisión ni Corte pueden conocer casos por violación de esta convención. Sin embargo, la Convención Interamericana tiene un órgano de control que es el Comité Interamericano para la Eliminación de la Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que se conoce como CEDIS, y este órgano hace principalmente tareas de control a través del sistema de informes periódicos, pero lo menciono en este momento porque lo voy a traer a colación más adelante, porque cuando la Convención de Naciones Unidas se adoptó, este órgano emitió un pronunciamiento que es importante reseñar. Bien, entonces, culminando la primera parte de la exposición, que es el panorama normativo, donde tenemos el Protocolo de San Salvador y la Convención Interamericana, dos normas que paulatinamente se van a ir acercando al modelo social, pero que no llegan a basarse, a poner los dos pies en el modelo social. Vamos a entrar ahora a la segunda parte de la presentación, en donde vamos a estudiar la jurisprudencia interamericana y qué es lo que estos órganos han venido diciendo. Y en este primer momento, que vamos a ver los casos preconvención, también me interesaría poder discutir un poco cómo estos casos hubieran sido resueltos hoy en día con la Convención de Naciones Unidas en vigor. Entonces, hay dos casos que son importantes antes de la Convención de Naciones Unidas. Un caso en la Comisión Interamericana y un caso en la Corte. El caso ante la Comisión es el caso de Víctor Rosario Congo contra Ecuador del año 1999, en donde se discute una serie de malos tratos que conllevan luego a la muerte de una persona con discapacidad mental que está en un centro penitenciario con prisión preventiva. No voy a poner en duda la decisión de la comisión, creo que es claro que se trataba de una persona que estaba en cuidado del Estado por ser una persona privada de su libertad. Creo que es claro que no están permitidos los malos tratos, menos aún podemos permitir que una persona en control del Estado fallezca como consecuencia de esos malos tratos. Por lo tanto, la decisión me parece que es correcta. Pero sí quisiera que pongamos un poco de atención a las argumentaciones o las motivaciones que hay detrás. Y en su análisis, la Comisión Interamericana va a señalar que el sistema penitenciario ecuatoriano no estaba alineado a los estándares internacionales sobre asistencia médico-psiquiátrica. Y concretamente va a citar dos instrumentos: los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental del año 91 y las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos del año 95. Y quisiera quedarme con este último instrumento, porque la Comisión Interamericana hace referencia a estas reglas mínimas y dice que Ecuador, entre otras cosas, no está respetando estas reglas mínimas que disponen que las personas con discapacidad mental, que en realidad denomina los alienados, no deben ser recluidos en prisiones, sino que deben ser trasladados lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales, o sea, centros psiquiátricos, y que deben permanecer allí, y en todo caso, si deben permanecer en prisión, debe ser bajo la vigilancia especial de un personal médico. Me parece interesante llamar a la reflexión, me parece necesario llamar a la reflexión sobre esto, porque hoy por hoy es claro también bajo el paradigma de la Convención de Naciones Unidas y del modelo social
que los internamientos en centros psiquiátricos están prohibidos. O sea, los internamientos en centros psiquiátricos contra la voluntad de la persona con discapacidad deben estar proscritos. No solamente porque son una vulneración de la libertad de la persona, que debería poder decidir si consiente o no un tratamiento médico, sino también porque, o como consecuencia, muchas veces de esta invisibilización de la voluntad de la persona con discapacidad, al interior de estos establecimientos se realizan una serie de prácticas y tratamientos que tampoco son consentidos y que en muchos casos han señalado organismos internacionales y el relator contra la tortura, pueden ser considerados tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, me parece importante llamar a la reflexión de cómo la Comisión Interamericana en su momento utiliza un instrumento que dice que si la persona que está detenida pasa a estar en una situación de discapacidad mental, su lugar por excelencia es el centro psiquiátrico. Hoy en día, lo que el modelo social diría es que si la persona está detenida y desarrolla una situación de discapacidad mental, requiere, por supuesto, atención en salud mental, pero esa atención en salud mental debe ser ambulatoria y siempre, por supuesto, debe ser consentida. El segundo caso que quisiera presentar acá, y que es el único caso en discapacidad desarrollado por la Corte antes de la entrada en vigor de la Convención, es el caso Ximénez López contra Brasil del año 2006. Este caso fue importante por varias razones. Fue importante porque era el primer caso de discapacidad y fue importante porque era el primer caso en el que la violación de derechos humanos no provenía de un agente estatal, sino de un agente mixto, o sea, público-privado, que brindaba un servicio público, un centro de salud. Entonces, incluso aunque Brasil reconoció su responsabilidad internacional en el caso, la Corte de todas maneras emitió una sentencia bastante larga porque le pareció necesario desarrollar algunas ideas en relación con las responsabilidades de privados en materia de derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad. Y entonces, en relación con esto último, que es lo que nos interesa, la Corte Interamericana va a plantear cuestiones como que, por ejemplo, los malos tratos, debería contextualizar el caso primero. Este caso es un caso que versa sobre un señor con discapacidad mental, el señor Ximénez López, que es internado en un centro médico por su madre y a lo largo de las semanas que esta persona está hospitalizada, que está internada, es un centro de atención residencial, se van evidenciando algunos indicios de malos tratos, ¿no? Pareciera que este señor está siendo objeto de maltratos físicos, de tratamientos médicos no consentidos y de los que la madre tampoco está al tanto. Y finalmente esta persona muere en circunstancias que no son claras y que de hecho son, entre otras cosas, las que se discuten en el proceso judicial que se desarrolla luego ante las autoridades brasileñas, ¿no? La muerte en un primer momento del señor Ximénez López no es clara. No son claras las razones de su muerte. Entonces, la Corte Interamericana, que va a responsabilizar, entre otras cosas, a Brasil por violación del derecho a la integridad personal y a la vida, señala que cuando se analice una situación de malos tratos a una persona con discapacidad, no puede solamente tomarse en consideración el estándar de una persona, o mejor dicho, la valoración de ese maltrato que una persona estándar tendría, sino que es necesario mirar cómo eso podría impactar específicamente en determinadas situaciones de discapacidad mental, porque las vulnerabilidades pueden ser distintas y los impactos que el trato tenga en una persona con discapacidad o en una persona sin discapacidad también van a ser diferenciados. Luego la Corte tiene un párrafo muy interesante en donde pareciera hacerle algunos guiños al modelo social. De hecho, estamos ya en el año 2006, es decir, estamos muy próximos a la adopción de la convención que se dio en el año 2007 y la Corte en su sentencia va a decir que la discapacidad en sí misma no debe ser entendida como una imposibilidad de la persona de autodeterminarse y que por lo tanto no podemos asumir que las personas con discapacidad no tienen voluntad y no pueden comunicar qué es lo que quieren. Y esto está muy bien, ¿no? Sin embargo, claro, de nuevo, al ser un caso que no está al 100%, está muy próximo al paradigma del modelo social, cronológicamente hablando, no lo está tanto en su fundamento, pero de todas maneras es interesante
que la Corte Interamericana se refiera a esta voluntad de las personas con discapacidad. Sin embargo, hay dos cosas que llaman la atención y que estarían en contra de este primer intento de la Corte de reivindicar la voluntad de una persona con discapacidad, es decir, de reivindicar su capacidad jurídica, finalmente. Lo primero es que acepta que los tratamientos médicos sean no consentidos. Si bien es cierto que cuestiona ciertos tratamientos médicos, por ejemplo, se pronuncia sobre la sujeción, no la proscribe, pero dice que la sujeción es una medida que puede generar impactos demasiado altos en un paciente en un centro psiquiátrico y que por lo tanto debe ser empleada como medida de última ratio, o sea, tampoco es que la proscriba, pero además habla de otros tratamientos y acepta implícitamente la idea de que esos otros tratamientos pueden no ser consentidos, porque señala que los tratamientos deben darse, sí, en respeto de su autonomía, pero en base al mejor interés del paciente. Y este estándar del mejor interés del paciente justamente se contrapone con lo que yo les decía hace unos momentos de el estándar de la voluntad y las preferencias de la persona. El artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y esta capacidad jurídica significa que la persona con discapacidad tiene que poder decidir sobre su vida, no solamente en términos de si ingresa o no ingresa a un centro médico, sino también en términos de cuál es el tratamiento médico que va a recibir. Y lo que la Corte Interamericana termina haciendo es empezar con un discurso de autonomía y de decir sí, las personas deben poder manifestar voluntad, pero aceptar al final del día que yo puedo hacer tratamientos como la sujeción o tratamientos médicos no consentidos si apuntan al mejor interés de la persona. Más aún, la Corte Interamericana en ningún momento cuestiona por qué el señor Ximénez López está en este centro médico internado por un familiar. No hubo un consentimiento de querer él ser hospitalizado. Entonces, no es un caso que beba plenamente del modelo social. Es un caso que, de nuevo, en su contexto, en su momento y tomando en consideración las discusiones que sobre discapacidad se venían dando en aquel momento en el derecho internacional de los derechos humanos, entiende que es necesario reivindicar la autonomía de las personas con discapacidad en línea con la capacidad jurídica, pero no logra llegar a concluir que efectivamente los internamientos involuntarios en centros de salud mental deben estar prohibidos, que los tratamientos médicos en general hacia personas con discapacidad mental tienen que ser consentidos y que no pueden ser impuestos sobre la base de lo que podemos entender como el mejor interés de la persona. Antes de entrar a los casos post-convención, quisiera mencionar, y porque hemos estado hablando de centros de salud mental también, me parecía importante plantear una situación que no llegó a ser caso, pero que de todas maneras fue bastante importante en su momento en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, que son unas medidas cautelares que dio la Comisión Interamericana contra el Estado paraguayo en el año 2003 y confirmadas en el 2008, respecto de la situación de personas con discapacidad mental que estaban en el Hospital Psiquiátrico de Paraguay. Las condiciones de vida de estas personas eran deplorables y la Comisión Interamericana se pronuncia sobre esto, sobre estas condiciones de vida, y le pide al Estado paraguayo que por favor mejore la atención y los tratamientos a estas personas. Pero muy en línea con lo que ocurre en Ximénez López, no se cuestiona en ningún momento el sistema interamericano, cómo así es que hay personas que residen en centros psiquiátricos sin que medie un consentimiento médico allí, sin que la persona haya dicho, sí, yo acepto estar acá y el día que yo quiera me voy. Entonces, son, de nuevo, ejercicios, intentos por aproximarse a los estándares que luego la Convención Interamericana planteará en su artículo 12, como he mencionado, y en el 14 también referido a libertad, pero son casos que no terminan pues de enarbolar plenamente la bandera del modelo social. En mayo del 2008 entra en vigor la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y acá ya estoy entrando a la última parte de mi presentación. La entrada en vigor de esta convención genera entonces la necesidad, o va a ir generando, va a evidenciar en realidad,
la necesidad de que el sistema interamericano tome posición respecto de ella. El sistema interamericano y la práctica de la Corte Interamericana en general ha tendido mucho a utilizar los instrumentos de Naciones Unidas para interpretar los instrumentos interamericanos. Entonces, cuando se han tratado de casos de niños o niñas, la Corte Interamericana ha interpretado sus disposiciones, las disposiciones de sus tratados, a la luz de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Cuando se han tratado casos de violencia o discriminación contra las mujeres, la Corte Interamericana también ha utilizado mucho la Convención CEDAW para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Y acá pasa algo muy parecido. Cuando salió la Convención de Personas con Discapacidad, se esperaba que en sus primeras decisiones la Corte Interamericana pudiese hacer suya también y a interpretar las disposiciones de la Convención Americana a la luz de esta convención. Y entonces hay dos hitos importantes en este momento que podríamos denominar de fusión entre sistemas, ¿no? Recordarán ustedes que cuando presenté la Convención Interamericana de Discapacidad les dije que esta no podía ser conocida en casos por la Comisión y la Corte Interamericana, sino que tenía su propio órgano de control, que era el CEDIS. Entonces, lo que no iba a ocurrir nunca era que hubiera un caso en el que la Corte Interamericana tuviese que aplicar la Convención Interamericana y la interpretara a la luz de la Convención de Naciones Unidas, porque la Corte no tiene competencia para conocer violaciones a la Convención Interamericana. Pero era necesario que la Convención Interamericana pudiese actualizarse a la luz de la Convención de Naciones Unidas. Y esta actualización se produce en el año 2011, cuando el Comité CEDIS aprueba o adopta la Observación General 1. En esta observación general, el comité interpreta la Convención Interamericana a la luz justamente de la Convención de Naciones Unidas. Y va a concluir lo que yo les pongo en la presentación de PowerPoint. Va a concluir, primero va a identificar que uno de los principales problemas que tiene la Convención Interamericana para dialogar pacíficamente con la Convención de Naciones Unidas es este artículo 1.2b sobre interdicción, ¿no? que vimos hace unos momentos y que entra en abierta contradicción con el artículo 12 de la Convención de Personas con Discapacidad. Entonces, lo que el CEDIS va a hacer es hacer una interpretación conjunta que se alinee a lo dispuesto por la Convención de Naciones Unidas y va a señalar que este artículo debe ser reinterpretado a la luz del nuevo paradigma del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas. Por lo tanto, la disposición de la Convención Interamericana, que todavía existe, por supuesto, porque la Convención Interamericana no ha sido objeto de enmienda. Esta disposición de la Convención Interamericana que establece la posibilidad de que existan marcos civiles de incapacitación o de interdicción, tiene que interpretarse a la luz del artículo 12. Y bajo esa luz no puede interpretarse que hay interdicciones permitidas, sino que hoy por hoy, también en el marco del sistema interamericano, a pesar de que la letra de la Convención Interamericana diga otra cosa, hoy por hoy la interdicción por discapacidad está proscrita en el sistema interamericano. En relación con la Convención Americana y la Convención de Naciones Unidas, esa interpretación conjunta se dio en el caso Furlan contra Argentina en el año 2012. La verdad es que el caso Furlan contra Argentina no era el mejor caso para discutir discapacidad. ¿Era un caso de discapacidad? Sí, porque la víctima del caso era un niño que había adquirido una situación de discapacidad a partir de un accidente en unas instalaciones militares y por lo tanto el caso era importante, había responsabilidad del Estado, pero en realidad el caso discute principalmente los problemas que tiene la familia de este niño por obtener una indemnización en el Estado argentino a través de los procesos civiles de indemnización de daños y perjuicios. Entonces no era un caso emblema de la discapacidad porque no estábamos hablando de violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la educación, a la salud. El caso discute mayoritariamente derecho de acceso a la justicia de la familia de este niño, ni siquiera del niño, porque como es un menor de edad en ese momento, pues no tenía el acceso directo a los tribunales. Sin embargo, es el primer caso post-convención en materia de discapacidad
y la Corte usa ese caso como plataforma para hacer su interpretación conjunta. Entonces, ya en el 2011, el CEDIS había dicho: Convención Interamericana de Discapacidad y Convención de Naciones Unidas se interpretan conjuntamente, y en el 2012 la Corte dice: Convención Americana de Derechos Humanos y Convención de Naciones Unidas de Discapacidad se interpretan conjuntamente. Y es a partir de allí entonces que la Convención de Naciones Unidas va a servir como un referente constante en los casos de discapacidad que la Corte conozca. Luego de Furlan han venido algunos otros casos hasta el día de hoy vinculados al tema de discapacidad. Y yo creo que podríamos clasificar estos casos en tres grandes tipos de casos. Un primer grupo de casos serían aquellos en los cuales se extiende la protección de las personas con discapacidad a un determinado grupo de personas, ¿ya? Un segundo caso son casos en donde se trata de violaciones de derechos de personas con discapacidad, digamos, por decirlo de alguna manera, donde es claro que se trata de una persona con discapacidad, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, la pretensión inicia como violación de derechos de personas con discapacidad, que no necesariamente ocurre en los dos primeros casos, o en los casos, digamos, del primer bloque, ¿no? Casos en los cuales la Corte le asigna protecciones del modelo social a ciertas personas. Entonces, ese es el primer grupo. El segundo grupo es casos de personas con discapacidad que apelan también a esta condición como enfoque en la argumentación de derechos. Y un tercer grupo de casos son aquellos casos en los que la víctima del caso es una persona con discapacidad, pero porque genera una discapacidad a lo largo del caso, ¿ya? Eso puede tener algunos matices que los puedo precisar en unos momentos, pero por ahora podríamos quedarnos con esta idea, ¿no? En el segundo bloque, lo que tenemos, en el segundo bloque de casos, que solamente hay un caso, el caso Chinchilla Sandoval contra Guatemala, lo que tenemos es el caso de una persona que al momento de los hechos es persona con discapacidad de manera indubitable. En los casos del tercer bloque, en Quispelaya, Vilcapoma y Muelle Flores contra Perú, lo que tenemos son personas que a lo largo de los hechos del caso van a adquirir una discapacidad y por lo tanto, principalmente, no porque sea correcto, sino porque así se plantean los argumentos de la parte que representa a las víctimas, principalmente la discapacidad incide no en el análisis de derechos, sino en el análisis de las reparaciones que se solicitan. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con los del primer bloque, casos en los que la Corte atribuye o equipara la situación de las víctimas a una situación de discapacidad. Son dos casos, el caso Artavia Murillo contra Costa Rica del año 2012 y el caso González Yuy contra Ecuador del año 2015. El caso Artavia Murillo es un caso muy conocido, trata de la discusión acerca de si se debe o no permitir la fecundación in vitro, o mejor dicho, si es que los estados tienen potestad para prohibirla, o si es que prohibirla genera afectaciones a derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida privada y familiar, que fue uno de los puntos más fuertes que se discutió en esa sentencia. El caso empieza porque Costa Rica saca una norma que es confirmada como norma constitucional en el ordenamiento interno costarricense, por el cual prohíbe la fecundación in vitro por considerar que esta es una práctica que permite abortos de lo que consideraba los óvulos ya fecundados. Para Costa Rica ahí va a haber vida y por lo tanto el desecho de los óvulos fecundados como consecuencia del tratamiento de fecundación in vitro es una práctica abortiva y es por ello que se prohíbe esta técnica de reproducción. Las familias, un grupo de familias que no puede concebir por métodos naturales, que quiere recurrir justamente a la fecundación in vitro, es quien lleva el proceso ante el sistema interamericano, y lo que la Corte hace en el análisis de sus decisiones es equiparar la situación de imposibilidad de reproducción de la mujer por métodos naturales a una situación de discapacidad. Y entonces va a decir que la condición de mujer estéril es una deficiencia, trata de equiparar, de hacer un enganche entre lo que ocurre en el caso con la definición de discapacidad de la Convención de Naciones Unidas. Entonces dice, la mujer estéril es una persona en situación de deficiencia, que interactúa con una barrera, que es una barrera legal,
¿no? La confirmación de la constitucionalidad de la norma que prohíbe utilizar fecundación in vitro, y eso le genera una discapacidad, va a decir la Corte. Sin embargo, también en su sentencia, la Corte apela al clasificador de enfermedades de la OMS y va a decir que la infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo. Entonces, ¿qué creo yo? Y por supuesto, este es un tema debatible. Cada uno puede hacerse su propia opinión. Yo les voy a dar la mía, simplemente. Yo creo que no es un acierto lo que la Corte hace, porque uno, me parece que si la Corte quería hacerlo y quería defender a capa y espada que la infertilidad o la incapacidad de reproducirse por métodos naturales de una mujer era una discapacidad, debió haber, como decimos acá en Perú, haber muerto en su ley, es decir, debió haber siempre argumentado en esa línea. Pero al incorporar elementos de la OMS, del clasificador de enfermedades, y catalogar la infertilidad como una enfermedad, se está alejando un poco del modelo social y está entrando más bien al modelo médico a considerar que en realidad la discapacidad está en la persona y no en las barreras. Es decir, empieza un poco a difuminarse las barreras. Pero en segundo lugar, incluso si queremos jugar con la categorización que hace la Corte de deficiencia más barrera, yo no estoy tan segura de que se vulnere un derecho. Creo que existe el derecho a la familia, pero creo que no existe una única forma de materializar esa familia y en todo caso la Corte tampoco reivindica acá el derecho a tener hijos, ¿no? Hay un derecho, sí, por supuesto, los derechos reproductivos, pero esos derechos reproductivos tampoco se entienden como el derecho de toda persona sí o sí a reproducirse. Mientras que el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, sí son derechos de toda persona a ejercer actividad laboral, a acceder a la educación, etc. Entonces, en general, habrán situaciones propias de nuestra salud o de nuestra organicidad, para salir un poco de lo médico, que nos van a diferenciar de otras personas, y eso puede tener que ver con nuestra diversidad funcional. Pero de acuerdo al modelo social de la discapacidad, estar en situación de discapacidad, que es estar en una situación en la que la deficiencia interactúa con una barrera y no me permite ejercer derechos, estar en una situación de discapacidad es igual que estar en una situación de discriminación por deficiencia. Y yo no estoy muy segura de que argumentar que una mujer que no puede reproducirse naturalmente no puede acceder a un método de fecundación in vitro sea ponerla en una situación de discriminación. En todo caso, no creo que sea una discriminación por deficiencia. Creo que podemos hablar, podemos enfrentar el problema, o sea, sí creo que tenemos que tener derecho a acceder a los métodos de fecundación in vitro, pero creo que podemos enfrentar el problema argumentativamente desde otros derechos y no desde una mirada de discriminación y discapacidad. En el 2015 la Corte conoce el caso González Yui contra Ecuador, y es el caso de una niña que adquiere VIH producto de una transfusión sanguínea y luego enfrenta también una serie de situaciones discriminatorias en su centro educativo. Y la Corte Interamericana también utiliza el modelo social de la discapacidad y la definición de discapacidad para decir que esta niña está en situación de discapacidad. Y también es una situación compleja, ¿no? Igual que Artavia Murillo, donde creo que no podemos tener respuestas claras, creo que podemos tener aproximaciones, pero es un tema debatible. Creo que acá en González Yui plantear que el VIH, que no estoy hablando del desarrollo de la enfermedad SIDA, estoy diciendo solamente ser portador del VIH, es equiparable a una discapacidad, también es complejo. El VIH está reconocido en sí mismo como un propio motivo prohibido porque genera situaciones de exclusión que son particulares. Principalmente lo que las personas con VIH enfrentan, por supuesto no quienes están enfermas, sino, o sea, quienes han desarrollado la enfermedad, sino quienes son portadores del virus, es una situación de prejuicio principalmente, ¿no? Y claro, yo puedo equipararlas a la situación de discriminación por discapacidad o a la definición de discapacidad, sí, pero también podría equiparar muchas otras cosas, ¿no? También podría equiparar los problemas raciales, también podría equiparar la situación de la realidad de las personas LGTBIQ. Y creo que
no hace muy bien a la causa, a ninguna causa en realidad, meter a todas las personas en situación de vulnerabilidad y que son excluidas, que enfrentan exclusión social en un mismo rótulo, porque eso lleva a invisibilizar reivindicaciones propias de cada colectivo. Entonces, creo que las reivindicaciones de quienes tienen VIH no son las mismas de quienes tienen discapacidad, porque para empezar las reivindicaciones de personas con VIH muchas veces pasan por medicalización, porque es un virus que hay que combatir, que no es una realidad a la que se aproxime la realidad de las personas con discapacidad, porque la discapacidad no es una enfermedad. Entonces, de nuevo, es un tema complejo, no pretendo decir que la Corte se equivoca o hace bien o mal, simplemente digo que hay dos casos, Artavia Murillo y en donde la Corte extiende un poco o pretende extender la definición de discapacidad a estas dos realidades, portador de VIH y imposibilidad de concebir por métodos naturales, y que a mí me parece que puede ser una equiparación que, aunque suene bien en su momento y aunque calce en principio con las definiciones, a lo largo puede ir generando algunos problemas. Pasemos al segundo bloque de casos desarrollados por la Corte. Decía que había un caso que era sobre violaciones de derechos de personas con discapacidad, y este es el caso Chinchilla Sandoval contra Guatemala. Es un caso bastante claro también, es el caso de una persona con discapacidad física, tiene diabetes y como consecuencia también de un inadecuado acompañamiento de su enfermedad, desarrolla una serie de discapacidades, desarrolla discapacidad en el ojo, desarrolla una discapacidad física y tiene que estar en silla de ruedas. El entorno del centro penitenciario en el que esta señora está no es accesible. La señora sufre una serie de malas atenciones y malos tratos y malas atenciones con su salud. Y finalmente también esta señora fallece. Y entonces la Corte Interamericana desarrolla principalmente una argumentación en línea de accesibilidad y ajustes razonables. Creo que es bastante claro que acá hay un problema, hay una violación de derechos, creo que había un problema por no brindar adecuada atención médica y creo que también hay un problema por la falta de entornos adaptados, incluso en centros penitenciarios. Mi único comentario a la sentencia allí, quizás, si quisiera ser un poco crítica, es que creo que la Corte no diferencia bien lo que es accesibilidad de lo que es ajuste razonable, ¿no? Y en realidad el principal problema del caso es de accesibilidad. No hay entornos accesibles en los centros penitenciarios y todos los centros penitenciarios, más allá de si cuentan o no con población con discapacidad, deben estar adaptados para, por ejemplo, una persona en silla de ruedas. La Corte lleva el caso principalmente por ajuste razonable y quizás allí pierde un poco de fuerza el estándar, porque como el ajuste razonable es ad hoc, pareciera entonces desprenderse que la Corte dice que identificada la necesidad debió adaptar, cuando en realidad si hubiera abordado el problema por accesibilidad, tendría que haber concluido que incluso ex ante, es decir, sin importar si hay internos o no con discapacidad, los entornos penitenciarios también deben ser accesibles, más allá, por supuesto, de cualquier medida complementaria en lógica de ajuste razonable que sea pertinente brindarle a personas en razón de su situación específica de discapacidad. Vamos entonces al tercer tipo de casos que ha visto la Corte Interamericana, y ahí mencionaba dos, el caso Quizpialaya-Vilcapoma y el caso Muye Flores, ambos contra Perú. Quizpialaya-Vilcapoma es un caso de un señor que presta servicio militar y que en este periodo sufre una serie de agresiones que le generan, entre otras cosas, como consecuencia, discapacidad visual. El caso Muye Flores es el caso de un pensionista. Perú tiene muchos casos ante el sistema interamericano por incumplimiento de obligaciones de pago de pensiones públicas. Este es un caso más. Pero la particularidad de este caso es que luego de que el señor cesa en su trabajo y empieza su reclamo por las pensiones, hasta el día en que se emite la sentencia de la Corte, el señor ha ido perdiendo audición y ha quedado sordo. Entonces, ¿hay una diferencia entre ambos casos? Sí, porque Quizpialaya-Vilcapoma
queda con discapacidad visual como consecuencia de la violación a su integridad, mientras que en el caso Muelle Flores no es que la discapacidad se genere como consecuencia del hecho, sino que coincide en el periodo temporal cuando la Corte resuelve que en ese momento la víctima es una persona con discapacidad. Y entonces a mí me parece que estos casos son interesantes. La Corte no aborda la discapacidad como cuestión material al discutir las violaciones, y de hecho lo aborda muy poco también en las reparaciones. Lo que vemos en estas sentencias es un esfuerzo, un intento desde los representantes de las víctimas de alegar la discapacidad como un elemento a tomar en consideración al momento de otorgar reparaciones. Y eso me parece interesante. Lamentablemente la Corte no lo acoge, o en todo caso no lo explicita. Es decir, yo no sé si la Corte dio una reparación de tal monto por considerar que se trata de una víctima con discapacidad, porque no lo hace explícito. Pero en todo caso, lo que a mí sí me parece es que casos como estos son una oportunidad para preguntarse cuál debe ser un sistema de reparaciones con enfoque de discapacidad. Si la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad no busca una mirada asistencialista, si busca más bien una mirada de autonomía, es válido plantear que, como se plantea en el caso de Quispialaya Vilcapoma, que a la persona hay que indemnizarla más porque ahora que tiene discapacidad visual no va a poder conseguir trabajo. ¿Es válido entonces tener medidas asistencialistas? Y hago la pregunta en un contexto de absoluta honestidad, porque creo que se presenta una tensión muy interesante entre lo que la teoría y el modelo social me dicen, ¿no? Una persona con discapacidad por supuesto que puede trabajar, versus lo que en realidad es como las nuestras también nos dicen, que es que la inclusión laboral de personas con discapacidad es muy baja, principalmente por los prejuicios que se tienen contra este colectivo y en segundo lugar por los costos que se pueden generar por la inclusión también. Entonces, me parece que, aunque no tengamos una respuesta en este momento, el rol de, por ejemplo, órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos es justamente empezar a tratar de ponderar estos intereses y encontrar fórmulas adecuadas de reparación que no perpetúen la idea de la persona con discapacidad como incapaz, pero que también tomen en cuenta un contexto en donde decirle a una persona con discapacidad que adquiere la discapacidad como consecuencia de un acto cometido por el Estado, bueno, no va a pasar nada porque finalmente tú tienes todos tus derechos y se te tienen que respetar. Porque eso tampoco es real. O sea, es real decir que cuando una persona adquiere una situación de discapacidad producto de una violación de derechos humanos, su vida va a ser más compleja, no por la discapacidad en sí misma, o sea, no por la deficiencia en sí misma, sino porque la sociedad en la que va a vivir es una sociedad que no le va a dar las mismas oportunidades que a una persona con discapacidad. Entonces, yo creo que estos casos son importantes por esto, mejor dicho, son necesarios para dar las discusiones que lamentablemente todavía no se han dado, ¿de acuerdo? Quisiera terminar o ir ya cerrando mi presentación haciendo referencia a dos casos más. Bueno, a ver, voy a terminar con esto y luego vuelvo con el otro caso de la Comisión Interamericana que me parecía importante plantearles. Hay un tercer caso dentro de esta idea de casos de reparación, que es el caso de Hernández contra Argentina. Y se trata de la violación a la integridad personal de un señor, el señor Hernández, que mientras se encontraba privado de libertad va a desarrollar una discapacidad y va a terminar con discapacidad visual y también con pérdida de memoria y discapacidad física porque pierde movilidad en el brazo. Y este también es un caso como el que yo les mencionaba hace un rato de Quispielaya y de Muelle Flores para discutir las reparaciones. ¿Bien? Y este es el caso más reciente, el caso del año 2019. Pero quería volver en el tiempo un poco y hablar del caso, de dos casos que se han conocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el 2011 y el 2013, o mejor dicho, situaciones, porque en el 2011 es medida cautelar y en el 2013 sí son casos. A ver, los casos que hemos visto hasta este momento, como decía, son casos en donde discutimos si
una persona es o no persona con discapacidad. Es un caso de accesibilidad, que es muy claro, y son casos en donde la discapacidad puede ser relevante para discutir la reparación que se le da a la persona, ¿ya? Entonces, no hay tantos casos de violación de derechos de una persona con discapacidad que hacen que el derecho tenga que ser analizado con enfoque de discapacidad. Y ciertamente no hay casos en donde se discuta uno de los elementos más importantes del modelo social de la discapacidad, que es el reconocimiento de la capacidad jurídica. ¿Pudo haberse discutido en Ximénez López? Sí, pero no se hizo porque era un caso preconvención. Sin embargo, entre el 2011 y el 2013 hay unas decisiones interesantes de la Comisión Interamericana. En el 2011 es como les decía, una medida de cautelares, y en el 2013 es un informe de fondo. Todos contra Estados Unidos. Estados Unidos, como saben, no es parte de la Convención Americana ni ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte, por lo tanto, los casos que lleguen contra él solo quedarán a nivel de la Comisión Interamericana. Y son casos de aplicación de pena de muerte a personas con discapacidad mental. Y es interesante porque ya estamos en un escenario post-convención. Ya estamos hablando del 2011 y de 2013. En el 2011 lo que se pide es una cautelar con el argumento de que la persona que tiene discapacidad mental no estaba en capacidad de comparecer ante los jueces. Y en el 2013 lo que se plantea es que no se debe aplicar la pena de muerte a personas con discapacidad mental. Y voy a detenerme en el análisis del último caso, el caso del 2013, porque es allí donde la comisión da más elementos, porque con una decisión de cautelar la verdad es que hay muy poco espacio para la argumentación. Pero en este caso del año 2013, que es el que ven en el PowerPoint también que les he entregado, la Comisión Interamericana plantea que existe un principio de derecho internacional por el cual a las personas con discapacidad mental no se les puede aplicar pena de muerte. Y este es un estándar muy parecido al que la Comisión Interamericana desarrolló muchas décadas antes en relación con los niños. De decir que a los niños y niñas no se les puede aplicar pena de muerte. Y si bien yo estoy en contra de la pena de muerte y creo que a nadie se le debería aplicar pena de muerte, me parece que no es equiparable decir que se puede aplicar a las personas, pero no se puede aplicar a los niños, y tampoco se puede aplicar a las personas con discapacidad mental, porque entonces me parece que lo que estamos haciendo al final de cuentas es equiparar la situación de discapacidad mental a la de los niños. Porque no es que no se puede aplicar pena de muerte a las personas con discapacidad en general, es solamente a personas con discapacidad mental. Entonces creo que terminamos cayendo en aquello que la Convención de Personas con Discapacidad quiere eliminar, que es esta equiparación de que quien tiene discapacidad mental es un niño eterno, ¿no? O no tiene el nivel de comprensión de un adulto, sino que solo comprende como un niño. Y creo que eso también termina negando cuotas de autonomía. Trasciende sin duda a los efectos de esta presentación, porque sería eso ya más una clase sobre capacidad jurídica. Trasciende a esta presentación preguntarnos si las personas con discapacidad que cometen delitos deben o no responder, pero creo yo que sí tenemos que aceptar que si las personas con discapacidad, bajo la lógica del modelo social, tienen derechos, tienen capacidad jurídica para ejercer derechos, también tienen capacidad jurídica para responder con deberes. Por lo tanto, incluso si vamos a aceptar la idea de que hay situaciones en las cuales la discapacidad de una persona es razón para que no responda, esto tiene que estar mejor argumentado que diciendo únicamente existe un principio del derecho internacional que dice que no se puede. Porque cuando un tribunal dice existe un principio del derecho internacional, en realidad está haciendo una apelación casi una divinidad y no se puede ir en contra de ella. No se fundamenta de dónde ha derivado este principio. La Comisión Interamericana es un órgano cuasi jurisdiccional, por lo tanto lo mínimo esperable era que citara algún pronunciamiento de un órgano jurisdiccional donde hubiese reconocido este principio, pero no lo hace. Entonces, creo que es un caso en donde nuevamente el sistema interamericano pierde la oportunidad de discutir capacidad jurídica. Es un caso difícil, sin duda, dentro de los casos de capacidad jurídica quizás sea el más complejo, pero me parece que la salida que hace la Comisión Interamericana no es una salida valiente, y es una salida que termina generando la perpetuación de estereotipos negativos a las personas con discapacidad. Concluyo esta presentación comentándoles que existen 2 casos en este momento ante la Corte Interamericana que están pendientes de decisión. Uno de ellos es el caso Huachalá Chimbó contra Ecuador,
y el otro es el caso de Martina Vera. Estos son casos de personas con discapacidad y que creo yo van a poder sumar a los casos del bloque 2, ¿no? De casos donde se discutan derechos de personas con discapacidad. Martina Vera es una mujer que tiene enfermedades que generan situaciones asociadas a la discapacidad y que requiere un tratamiento médico y tiene una serie de contingencias con los seguros que se niegan a brindarle atención médica y finalmente ella fallece. Y esta es una práctica, no sé en México, pero por lo menos en Perú es muy común que las personas con discapacidad no puedan tener acceso a seguros porque las empresas aseguradoras privadas valoran la discapacidad como una preexistencia y un riesgo mayor y por lo tanto no las quieren asegurar. Entonces se trata de una mujer que tiene una condición de enfermedad, pero también tiene una condición asociada, o sea, condiciones asociadas a la enfermedad que generan discapacidad y que va a permitir discutir sobre el derecho a la salud y a la seguridad social de personas con discapacidad. El caso Huachalá Chimbó es un caso muy distinto, es el caso de una persona con, todo parece indicar, discapacidad mental, algún tipo de discapacidad mental, que es internado en un centro psiquiátrico y que semanas después desaparece y hasta el día de hoy no se sabe su paradero. Entonces, sin duda es un caso en el que se va a discutir derecho a la vida, pero creo que es un caso en donde la Corte va a tener la posibilidad de pronunciarse acerca de las condiciones de este internamiento. No, el informe que se ha elevado a la Corte todavía no es público, por lo tanto no puedo afirmar cuáles son concretamente las condiciones de internamiento, si estamos ante un internamiento consentido o no consentido, pero lo que sí creo es que más allá de cuáles hayan sido los hechos del caso, esta es una sentencia que la Corte puede aprovechar como una oportunidad para establecer estándares claros de internamiento en centros psiquiátricos de personas con discapacidad, en esta línea de que sean internamientos dados con consentimiento. Bien, entonces eso sería lo que yo quería compartir con ustedes en esta sesión. Como ven, hay jurisprudencia, hay desarrollo normativo y jurisprudencial en el sistema interamericano, pero también hay que reconocer que no es un desarrollo abundante y que permita marcar clarísimos estándares. Quizás lo más claro es lo de accesibilidad con Chinchilla Sandoval, pero hay otros casos que por lo menos pueden ir sirviendo para poco a poco ir incorporando elementos de discapacidad en el análisis de los derechos, y creo yo que los dos casos que vienen en la mesa de partes de la Corte para ser resueltos pronto son casos que van a ser muy interesantes y que sin duda van a permitir generar estándares interamericanos que puedan ser irradiados a los demás estados en esta lógica de control de convencionalidad. Lo que en todo caso sí me parece fundamental tener presente es que el sistema interamericano ha hecho suya la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que por lo tanto cualquier conflicto jurídico que se dé en relación con personas con discapacidad siempre debe incorporar como eje de análisis lo que esta Convención de Naciones Unidas ha señalado. Espero que hayan encontrado provechoso las ideas que planteo en este video y los invito a seguir disfrutando de este curso. Lamento que no hayamos podido vernos en persona como se esperaba, pero nada, espero que todo vaya muy bien. Hasta luego. Suprema Corte, el poder de la justicia.